El objetivo principal de esta investigación son el poder comprender con más certeza todo lo relacionado principalmente a los parásitos, es decir, la definición de estos mismos, como también sus características, diferentes tipos y consecuencias que generan estos al estar en contacto con un organismo. Hablaremos también sobre protozoos y las enfermedades que estos producen, arácnidos, insectos, antrópodos y helmintos. A continuación, mis compañeros les explicarán de forma más específica lo nombrado. Hola, mi nombre es Candela Esteves, estoy en el grupo 4 en parasitología. Quería empezar el video hablando sobre el parasitismo. El parasitismo es una interacción biológica de un organismo de una especie con otro. El organismo de una especie, que vendría a ser el parásito, vive sobre o dentro de otra especie, que es el huésped. Esta relación, la interacción biológica, puede ser beneficiosa para las dos especies, beneficiosa para una y perjudicial para la otra, beneficiosa para una e indiferente para la otra, o perjudicial para las dos especies. Bien, nosotros nos vamos a centrar en el parásito. Un parásito es todo ser vivo, animal o vegetal, que vive durante toda su existencia o parte de ella a expensas de otro ser vivo. Puede vivir sobre el huésped o en su interior. Que vive a expensas de otro ser vivo quiere decir que se alimenta de este y se puede reproducir dentro de este. Bien, las características principales de los parásitos es que son agentes biológicos eucarióticos, que pueden ser unicelulares o multicelulares. Estos parásitos tienen reproducción sexual, que es la gamogonia, asexual, que es la merogonia y esquizogonia, y división múltiple, que es la esporogonia. Los parásitos poseen uno o varios núcleos y se alimentan por fagocitosis, imbibiosis, bocas rudimentarias y aparatos digestivos primitivos. Otra de sus características es su resistencia al medio. Esto les sirve para enfrentar los factores climáticos y algunos agentes químicos. Los huevos, quistes o larvas se protegen con cubiertas proteicas que lo hacen resistentes. O también les sirve para sobrevivir en condiciones extremas generadas en el huésped, como mecanismos de defensa o por el propio medio interno. Por ejemplo, existen parásitos que son capaces de sobrevivir en el estómago a pesar de las respuestas inmunológicas o por el propio medio ácido del órgano. Otra de sus características es la patogenicidad, que algunos parásitos son patógenos por sí mismos y en otros su patogenicidad depende de las características del huésped. Esto hace que un mismo parásito pueda o no producir enfermedad. Las características del huésped puede ser que sea un huésped susceptible, que su inmunidad o que no tenga su inmunidad específica para determinado parásito, entonces lo hace susceptible a esta enfermedad. Además tienen la capacidad de colonizar fuertemente los órganos que les van a brindar las condiciones necesarias para su supervivencia, causando enfermedades parasitarias que tienen signos y síntomas clínicos característicos. Por ejemplo, los piojos que producen pediculosis. La pediculosis tiene sus síntomas específicos, que es la picazón, pueden producir lastimaduras. También tienen autoinfección, que es la forma por la que el parásito permanece más tiempo en el huésped, la diapausa,
que es la adaptación que presentan algunos parásitos para interrumpir temporariamente su desarrollo y entrar en un estado de reposo cuando las condiciones ambientales o del huésped no le son favorables. Por ejemplo, cuando el huésped tiene fiebre, levanta su temperatura, entonces el parásito entra en diapausa, que es un estado fisiológico de inactividad. Longevidad. La longevidad es cuando el parásito permanece muchos años en el organismo, perpetuándose por medio de la autoinfección, aunque el parásito tenga vida muy corta. La fecundidad, la capacidad para emitir determinada cantidad de formas parasitarias, le sirve al parásito para perpetuarse. Es útil conocerlo, ya que a través de esta es posible realizar el cálculo aproximado del número de parásitos que infectan al huésped. La evasión de la respuesta inmune es una característica importante de los parásitos, que es cuando un parásito entra en un organismo vivo, el organismo trata de eliminarlo al reconocerlo como agente extraño, entonces pone en funcionamiento una serie de dispositivos para evadir el ataque y así permanecer en el huésped. Bueno, los mecanismos de escape son la producción de variación antigénicas en la membrana. Esto quiere decir que el parásito posee en su superficie glicoproteínas que funcionan como antígenos. Cuando el huésped responde elaborando anticuerpos y estos llegan al parásito, ya se produjo una variante en el código genético de las glicoproteínas y no pueden ser atacados. La reclusión. El parásito se localiza en zonas de difícil acceso para el sistema inmune, que puede ser dentro de las células formando quistes, o en órganos como el ojo y el cerebro que tienen baja respuesta inmune. La rapidez de multiplicación. Algunos parásitos pueden cambiar rápidamente de un estadio a otro con mayor velocidad de la que tiene el huésped para elaborar anticuerpos. O sea, cambia de un estadio a otro más rápido que los anticuerpos del huésped. Cuando llegan a atacar al parásito, estos anticuerpos no lo reconocen porque tiene otros antígenos. Y la liberación de factores bloqueantes. El huésped elabora los anticuerpos para eliminar el parásito y este responde liberando al medio sustancias bloqueantes que lo inactivan. Agregué una imagen de lo que es el antígeno, que es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que es reconocido por el sistema inmunitario como extraño para el cuerpo. Bien. La forma de vida activa bajo la cual se mueven, alimentan y reproducen se llama trofozoito, que es incapaz de sobrevivir durante un tiempo prolongado fuera del hospedador. El trofozoito es una forma activa, a diferencia del quiste, que es la forma vegetativa infectante y de resistencia. Bien, otra de las características de los parásitos es su tamaño. Los microparásitos son de tamaño minúsculo y de gran numerosidad. Suelen reproducirse dentro del organismo huésped, están vinculados al metabolismo del huésped y, como consecuencia, pueden interferir en él. Se pueden transmitir directamente de huésped a huésped o indirectamente a través de otra especie llamada vector. Estos producen una infección de corta duración, pero agudas. Por ejemplo, los protozarios. Y están también los macroparásitos que se desarrollan y reproducen dentro del organismo huésped. Suelen provocar periodos infecciosos que salen del interior del huésped e infectan a otros organismos, como por ejemplo la triquinosis que conocemos del cerdo. También estos producen infección de larga duración e infecciones crónicas, como por ejemplo los helmintos y artrópodos. Bien, y la última característica que
que les voy a contar hoy es su tropismo, que es la afinidad que tiene el parásito por un órgano más que por otro. Por ejemplo, acá en la izquierda están el parásito que se aloja en el intestino y en la derecha está el parásito que se aloja en el cerebro. También tenemos otros que se alojan en el estómago, otros que están en el corazón, otros en el torrente sanguíneo. Como así tenemos muchos que prefieren un órgano más que otro. Bueno, así termina mi parte. Ahora mi hermana Abril Esteves les va a hablar de las generalidades de los parásitos. Soy Abril Esteves y voy a hablar sobre las generalidades de los parásitos. Ciclo de vida. Ciclos directos o monoxenos son aquellas en las que no es necesaria la presencia de un huésped intermediario. Pueden ser cortos, forma infectante, por lo general son cosmopolitas o largos. Necesita determinado tiempo en el medio para transformarse en infectante. Están condicionados por las situaciones climáticas. Y ciclos indirectos, heteroxenos, son los que necesitan un huésped intermediario para completar su ciclo. La existencia de estas parasitosis en un área determinada depende de la presencia de ese huésped intermediario. Ciclo biológico. Por lo general, en el ambiente externo, el parásito está latente en forma de huevo o quistes resistentes. Al ser ingerido por el huésped o penetrar a él de cualquier otra forma, sufren un crecimiento activo y metamorfosis. Clasificación según su localización. Ectoparásitos. Viven en la superficie externa. Endoparásitos viven dentro de los diferentes tejidos del hospedador. Según su tiempo de permanencia en el huésped, son permanentes, necesitan del huésped durante todo su ciclo evolutivo. Periódicos, requieren del huésped durante una etapa de su ciclo evolutivo. Y temporales, el parásito solo busca al huésped para alimentarse. Según su capacidad de causar lesión en el hombre, patógenos y no patógenos. Los patógenos, en determinadas circunstancias, no causan daño al huésped, como ocurre en los portadores. En condiciones especiales de susceptibilidad del huésped, los no patógenos pueden aumentar su capacidad de producir lesión. En este caso se los considera parásitos oportunistas. Según la necesidad. Obligatorio. Es el que requiere por lo menos un huésped para cumplir todo o una parte de su ciclo evolutivo. Facultativo. Cuando un organismo de vida libre puede adaptarse a la vida parasitaria. Y accidental. Cuando el organismo de vida libre lleva un huésped y continúa en él su ciclo sin adaptarse a la vida parasitaria. Se dividen en tres grandes grupos: protozoarios, organismos eucariotas; metazoarios, pluricelulares, se observan a simple vista, móviles y heterótrofos; y artrópodos parasitarios. Algunas enfermedades que producen, la mayoría suelen hacer infecciones en el intestino, como lo son la blastocitosis, las giardias, ascariasis, sarna, pediculosis. Vías de entrada del parásito. Pueden ser boca, vías respiratorias altas, conjuntivas ocular, conducto auditivo externo, uretra y vagina, ano, placenta y piel. Medio de transmisión. Contacto directo de una persona a otra mediante el saludo, el beso o la convivencia diaria. Contacto sexual, agua contaminada con materia fecal, verduras que pueden contener huevos o quistes, carnes que pueden tener larvas de parásitos, artrópodos como las moscas, la sangre como es el caso del Plasmodium o el Trypanosoma. Las vías de diseminación pueden ser sanguínea, placentaria, nerviosa, linfáticas
o por continuidad. Menciona qué son los protozoos y explica qué enfermedades producen. Los protozoos son unos microorganismos que se hallan en el ambiente húmedos y acuáticos que podrían considerarse como un animal microscópico. Se consideran también como animales unicelulares primitivos. La mayoría de los protozoos pueden ser vistos con un microscopio que su tamaño oscila entre los 10 y 50 micrómetros. El origen de los protozoos coincide con el surgimiento de las primeras células eucariotas, que tienen un núcleo definido y subsiguientes a una amplia categoría de seres vivientes. Las características de los protozoos es que tienen un tamaño microscópico y forma variada en mayoría, que miden entre 10 y 50 micrómetros, pero algunas especies pueden medir hasta 1 milímetro más. Su forma pueden ser oscilada entre amorfos o de una forma alargada y ovalada. Sus organismos unicelulares tienen una única célula dotada de organelos y estructuras diversas, ya que pueden cumplir las funciones nutricionales y móviles. Poseen movilidad propia, ya que se pueden desplazar a través de los flagelos, cilios o de un alargamiento de su citoplasma como si fueran dedos. La clasificación la tradicional de los protozoos se distingue entre 4, como por ejemplo los rizópodos, que se caracterizan por un desplazamiento mediante pseudópodos, la formación de protuberancias de su citoplasma y la membrana plasmática, que eso es donde lo puede hacer que desee avanzar. Sirven también para poder capturar alimentos e introducirlo al citoplasma, ya que se depredando a otros organismos o asimilando materia orgánica de desecho. Están los flagelados, que son células dotadas de uno o más flagelos, ya que tienen colas que permiten impulsar la célula y movilizarla. Están los ciliados, que su membrana plasmática se encuentra rodeada de cilios, de filamentos más pequeños y numerosos que los flagelos, que también sirve para poder movilizarlo. Los esporozoos son protozoos parásitos y sin mucha movilidad, que posee una fase de división múltiple, como la esporulación, que es un tipo de reproducción asexual. La reproducción de los protozoos son de división binaria, que es asexual, que es un proceso de fisión celular posterior a la mitosis, que es donde la célula dividiéndose en dos y generando nuevos individuos idénticos a ella entre sí. Está la gemación asexual, que es un protozoo generando una copia idéntica de sí mismo. Está también esta estructura gema, se reactiva y devuelve a la vida un ejemplar idéntico al progenitor. Está también la esporulación asexual, que es un protozoario original que se fragmenta en un conjunto de esporas o endosporas, que es donde soportan los cambios medioambientales para poder dar el origen a otros nuevos individuos enteros. Después está la fusión celular, que es sexual, que son protozoos generando gametos y microgametos en su interior, que les permite unirse y formar un cigoto, mezclando sus materiales genéticos y obteniendo a cambio un individuo nuevo de mayor variedad genética y original. Las enfermedades que pueden tener los protozoarios son dañinos para el ser humano y se han adaptado a parasitar su cuerpo, causándole enfermedades como por ejemplo la malaria, que también es llamada como paludismo, que es responsable del género de los Plasmodium, que es un protozoo. Tiene síntomas de alta fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, también como náuseas, tos, dolor muscular, también puede ir llevándole a los shock, daños renales, hepáticos y la muerte. Amnibiasis es una infección intestinal común causada por la presencia de migas progenitoras patógenas, que donde el intestino o el tracto digestivo es de una persona, cubre la pared intestinal y dificulta la absorción de los nutrientes, causando la diarrea
de diverso grado. Están los toxoplasmosis, que es causado también por el género Toxoplasma, que se transmite al ser humano mediante el contacto de gatos y otros tipos felinos infectados con molas o con las heces en animales o humanas infectadas. Los síntomas son como la de la fiebre. También puede estar, También tiene una causa como por ejemplo la inflamación de ganglios linfáticos, vaso, hígado y quiste de los tejidos, siendo mayor peligro para las embarazadas ya que incide en el feto, causando malformaciones y otros problemas. También está la giardiasis, que es otra enfermedad diarreica causada por el protozoo Giardia. Que el Giardia es un parásito que invade los intestinos humanos, causando gases fétidos, inflamaciones y diarreas. También está la trichomona, que es otro género de protozoos, que invaden la vagina y se transmite sexualmente, causando secreciones fétidas, picazón, dolor al orinar e incluso riesgo de parto prematuro. También está la enfermedad balantidiasis, que es causada por el parásito Balandium coli, que llega al humano a través del agua y alimentos contaminados, y la sintomología, que suele incluir diarrea y dolores. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sánchez Brenda Abril. Hola, yo soy Sánchez Jessica y nosotros vamos a hablar sobre qué es los helmintos, la clasificación y las enfermedades que éste posee. La palabra helminto viene del griego helmis, que significa gusano. Son una clasificación biológica de organismos, gusanos y metazoos que tienen como característica general invadir al ser humano, causándole enfermedades zoonóticas. Estas son enfermedades que se transmiten de humanos a animales y viceversa. El término helminto se aplica a los representantes de determinados grupos zoológicos, que inicialmente comprendía los platelmintos y los nematelmintos. En la actualidad se emplea para todos aquellos parásitos que por su morfología tienen un parecido con los gusanos. Características generales. Todos los helmintos que existen son invertebrados eucariotas multicelulares, que tienen cuerpos en forma de tubos o que también pueden ser aplanados y que tienen simetría bilateral. Los parásitos, por lo general, tienen una alta velocidad de multiplicación o crecimiento, lo que resulta en una gran demanda para la generación de energía. La mayoría de los parásitos obtienen la energía necesaria para su metabolismo a través de procesos anaeróbicos. Un mismo parásito puede pasar por varios estadios evolutivos, pero por eso hay que considerar a los parásitos como anaerobios, facultativos. Es decir, que en condiciones anaeróbicas son capaces de obtener energía derivada de hidratos de carbono, mientras que en presencia de oxígeno pueden tener cierta actividad oxidativa. Los órganos sexuales alcanzan gran desarrollo, salvo en unas cuantas especies que se reproducen por partenogénesis. La partenogénesis consiste en el desarrollo de células sexuales femeninas, dando lugar a un nuevo individuo, sin necesidad de la intervención de células sexuales masculinas, o sea que clonan a sus madres. En las demás están completamente desarrollados los aparatos reproductivos masculinos y femeninos, y en gran parte son hermafroditas. Bueno, la clasificación de los helmintos se divide en dos grandes grupos, que son los platelmintos y los nematelmintos. Yo voy a hablar sobre los platelmintos, que son conocidos como gusanos parásitos planos, presentan simetría bilateral, su cuerpo es blando y no presenta segmentación. Decimos que tienen órganos de fijación en forma de ventosas o ganchos, poseen un tubo digestivo ciego con boca, pero sin ano, mayormente son hermafroditas, por lo que disponen tanto de órganos sexuales masculinos y femeninos. Decimos que el filo de los platelmintos son tradicionalmente los tremátodos y los céstodos. El grupo de los tremátodos se conoce habitualmente como duelas o fasciolas hepáticas.
Decimos que son aplanados dorsoventralmente, con forma de hoja, presentan una ventosa peribucal, que es oral, y una ventosa ventral, que es el acetábulo, que sirve únicamente para adherirse o desplazarse. Cada especie de parásito provoca diferentes enfermedades, dependiendo de la localización en su huésped. Por ejemplo, la fascioliasis, que es producida por la fasciola hepática, que habita en los conductos biliares del hígado. El hombre se contagia por consumir berro contaminado por estiércol de ganado ovino o bovino. Sus síntomas pueden ser dolor abdominal, hepatomegalia, vómitos y fiebre. Después tenemos la esquistosomiasis, que es provocada por duelas de la sangre del género Schistosoma, que infectan los vasos del aparato digestivo o urogenital. El hombre puede contagiarse por vía transcutánea al nadar o caminar en agua dulce contaminada. Los síntomas consisten en dermatitis, fiebres, náuseas, malestar general y mialgias. Por último tenemos la paragonimiasis, que es la infección producida por la duela pulmonar, Paragonimus westermani. Los seres humanos se contagian al ingerir crustáceos crudos de agua dulce. Los síntomas incluyen tos crónica, dolor torácico, disnea y hemoptisis. En el ciclo de la vida, que es de la fasciola hepática, se basa en 2 generaciones, es decir, en 2 hospedadores, un molusco y un mamífero. Los huevos anembrionados se secretan hacia los conductos biliares y se eliminan a través de las heces. Los huevos se convierten en embrionados en el agua. Estos liberan miracidio que invaden un caracol, que es el huésped intermediario. En el caracol, los parásitos atraviesan varios estadios de desarrollo que son esporoquistes, redias y cercarias. Las cercarias son liberadas por el caracol y se enquistan como metacercarias en la vegetación acuática. La fascioliasis se adquiere al ingerir plantas, en especial berros que contienen las metacercarias. Después de la ingestión, las metacercarias se desenquistan en el duodeno, donde migran a través de la pared intestinal, la cavidad peritoneal y el parénquima hepático, para poder ingresar en los conductos biliares, donde se desarrolla hasta alcanzar la adultez. Por otro lado, tenemos los céstodos, que son gusanos parásitos que viven de adultos en el interior del cuerpo de sus huéspedes. No poseen aparato digestivo y se alimentan por absorción de nutrientes a través de su piel. Un ejemplo es la tenia, o comúnmente conocida como solitaria. Se compone de un metámero asexual llamado cabeza o escólex, que está dotado de órganos fijadores, que son las ventosas o ganchos, con los que se sujeta a las paredes intestinales. También posee una cadena de metámeros sexuales o proglotis. Estos son hermafroditas y producen una infinidad de huevos cada uno. Las principales enfermedades que producen son la teniasis y la cistercosis. La teniasis es una enfermedad que se produce al comer carne infectada cruda, cuando las larvas enquistadas en este animal eclosionan en el intestino humano y producen nuevas solitarias. La cistercosis se produce cuando lo que se ingiere son los huevos. En este caso, no se produce el desarrollo definitivo del animal, sino que las larvas nacidas se enquistan en los órganos del cuerpo. La teniasis se caracteriza generalmente por dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento. Los huevos se transforman en larvas en varios órganos del cuerpo. Cuando alcanzan el sistema nervioso central, pueden causar síntomas neurológicos, que es la neurocistercosis, que incluyen cefaleas, cegueras, convulsiones, ataques epilépticos y que puede ser mortal. Por último tenemos el ciclo de vida, donde el parásito adulto se desarrolla en el intestino delgado del ser humano, donde se reproduce y forman los huevos. Estos están contenidos dentro de los proglotis, que son expulsados en las heces. El huevo presente en la materia fecal puede ser ingerido por el ser humano o por el cerdo. Una vez dentro del tracto digestivo, se convierte en cisticerco y se puede alojar en el cerebro, en el hígado, los músculos o los ojos.
El ciclo se cierra cuando el ser humano ingiere carne con cisticercos e inician su desarrollo como adultos. La siguiente clasificación de los helmintos son los nemátodos. Los nemátodos, también denominados gusanos cilíndricos, cuentan con un aparato digestivo completo. Los sexos se encuentran en organismos diferentes y presentan dimorfismo sexual, es decir, el macho es más pequeño que la hembra. Ellos pueden encontrarse en diferentes hábitats, como agua, suelo, plantas y animales. Presentan una cavidad pseudocelómica donde se localizan los distintos sistemas orgánicos. Los parásitos más interesantes que provocan enfermedades en el ser humano son los parásitos intestinales, como el Ascaris lumbricoides. Tiene de 20 a 30 centímetros de longitud y habita en el intestino delgado. El hombre los ingiere con verduras crudas regadas con aguas fecales. Los parásitos blancos, como Oxyurus vermicularis, de 1 centímetro de longitud, viven en el intestino grueso en enormes cantidades, y al emigrar al recto producen en este una molesta comezón. Estos parásitos se alimentan exclusivamente del contenido intestinal. La triquina, producida por el parásito Trichina spiralis, es un gusano de 1 milímetro de longitud que se encuentra en los músculos del cerdo, arrollado en espiral dentro de un quiste cálizo. Si el hombre u otro animal ingiere carne triquinada, las cápsulas se disolverán en el estómago y las triquinas pasarán al intestino. Características: cuerpo cilíndrico, alargado y extremos puntiagudos. Dimorfismo sexual, que como habíamos dicho, el macho es más pequeño que la hembra. La reproducción puede ser tanto sexual como asexual, mediante partenogénesis, fragmentación y embriogénesis, según las condiciones ambientales y de supervivencia en que se encuentren los adultos. Tienen simetría bilateral, tienen una capa externa acelular, que es la cutícula, tienen 4 fases juveniles y una fase de adulto. Tienen un sistema digestivo completo que presenta boca, esófago, intestino y ano. Por último tenemos el ciclo de vida. La vida de los nemátodos está intrínsecamente relacionada con el ambiente donde habite. Además, su ciclo de vida se asocia con el tipo de especie que pertenezca. Cuando son parásitas, realizan alrededor de 4 mudas de piel durante su ciclo de vida. En ellas se destacan el ciclo directo y el ciclo indirecto. El ciclo directo, los nemátodos, que corresponde a formas parasitarias, se hallan libres en el hábitat o ecosistema. Se desarrollan dentro del huevo, pero también fuera. En el ciclo indirecto, los gusanos, en forma de larva, infectan al interior del huésped intermedio, es decir, que para su ciclo de vida depende de otros huéspedes. Mi nombre es Ruth Salinas y yo voy a hablar sobre los artrópodos. Los artrópodos son seres invertebrados cuyo cuerpo se presenta dividido en regiones o segmentos. Presentan cabeza, tórax y abdomen. Presentan un exoesqueleto de naturaleza quitinosa. Este le proporciona protección y sirve de sostén para los tejidos blandos, como así también les proporciona resistencia para las influencias mecánicas y físicas, como así también de pérdidas acuosas. Entre sus características podemos mencionar que los artrópodos están provistos de apéndices pares articulados, que estos son las patas, las antenas y las piezas bucales, que desempeñan diferentes funciones dentro del artrópodo, como así también presentan simetría bilateral. El tamaño de los artrópodos varía dependiendo de la especie. Podemos encontrar artrópodos de tamaños que se pueden ver a simple vista, que pueden medir entre centímetros y milímetros, como así también artrópodos muy pequeños que son vistos a través de microscopios. Su reproducción se efectúa en su mayoría mediante huevos, que esto se desarrolla a través de la metamorfosis, la cual puede ser de 2 formas.
encontramos la metamorfosis completa, que pasan por los 4 estadios: huevos, estado larvario, estado pupario y el adulto. En este caso, desde el huevo hasta el adulto hay 2 estadios. En este caso, los estadios intermedios no se parecen en nada al adulto. La larva, que es morfológicamente diferente, va a vivir en un lugar diferente y se va a alimentar de materia distinta que al del adulto. Un ejemplo de esto son las moscas, que en su estadio larvario es un pequeño gusano activo y muy voraz que se alimenta exageradamente y luego de un determinado momento se inmoviliza y se rodea por una cápsula, externa, constituyéndose así la pupa, que luego será la fase final del organismo. Después está la metamorfosis incompleta o gradual, el cual se desarrolla en 3 etapas: huevos, ninfa y adulto. En este caso, el estadio intermedio, que es la ninfa, sí se parece al estadio del adulto. O sea, morfológicamente son parecidos, nomás que es más pequeño y luego va creciendo y va madurando. También comparten hábitat y se alimentan de la misma materia. Uno de los ejemplos de este caso son los piojos, que su ciclo vital lo desarrollan en la cabeza de la persona infectada. Bueno, la importancia médica y sanitaria de los artrópodos radica más que nada en la manera en que intervienen o parasitan al organismo. Pueden actuar de 2 formas. Están los agentes causales, que actúan de manera directa, transmitiendo la enfermedad, ya sea en estado adulto, que puede ser la sarna o la pediculosis, o en el estadio larvario, transmitiendo la enfermedad de miasis. Después están los agentes transmisores, en este caso los microorganismos causantes de enfermedades pueden ser transportados desde el reservorio hasta el huésped susceptible. Se pueden hacer de 2 maneras: mediante objetos inanimados, que pueden ser el agua, la ropa o utensilios, o a través de vectores, que pueden ser biológicos o mecánicos. Bueno, como ven en la imagen, la clasificación de los artrópodos se pueden dividir en 2 clases, que pueden incluir varias órdenes, familias, géneros y especies. Se clasifican en 2 clases, que están insecta y arácnida. Luego estos se dividen en varias órdenes, con sus respectivos ejemplos. En este caso yo voy a hablar de los piojos, ya que mis otras compañeras hablarán de los demás ejemplos. Los piojos son insectos que actúan como ectoparasitarios de diversos mamíferos y aves. Están adaptadas al microclima que les ofrece el hombre, por lo que son difíciles que puedan sobrevivir fuera de él. Y las especies o variedades que existen solo afectan a una determinada especie, por lo que es muy difícil que los piojos que atacan al hombre solo pueden atacarlo a él y le transmitirán infecciones de origen humano, como en este caso transmiten la pediculosis. La morfología de los piojos son insectos apteros, esto quiere decir que carecen de alas, son alargados de 2 a 4 milímetros de longitud, y las hembras son más grandes que los machos, y el color de los piojos va a depender de la pigmentación de la piel y de los cabellos de la persona infectada.
Su cabeza es pequeña y cuadrangular con cortas antenas y un par de ojos simples. El aparato bucal es complejo ya que cuando está en reposo está oculto y sale en el momento que tiene que picar. Del tórax parten 3 pares de patas robustas con pinzas y garras, pero no están preparadas para saltar, sino que son más para la aprehensión que para la locomoción. El abdomen es voluminoso y ovoide y en las hembras es hundida y en los machos es puntiaguda. Bueno, el ciclo de vida de los piojos como ya dijimos anteriormente, se realizan por metamorfosis incompleta. La vida de los piojos transcurre exclusivamente en la cabeza de la persona infectada, por lo que es difícil que sobrevivan afuera de ella, ya sea por falta de alimento o por la temperatura. Viven entre 33 y 35 días. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre ácaros y garrapatas. Bien, comenzamos. Los ácaros son unos insectos de la familia de los arácnidos, que no son visibles a simple vista y que viven en el polvo. No solamente en el polvo, y esto se los voy a explicar un poco más adelante. Se encuentran habitualmente en todo tipo de tejidos, como la ropa de cama, colchones y almohadas, las alfombras, etc. Las enfermedades que pueden producir son la sarna, que provoca picazón. Esta está producida por ácaros que se introducen en la piel. Los principales síntomas de la alergia a los ácaros son de tipo respiratorio. Más característicos la rinoconjuntivitis y el asma, como también la fiebre, picazón, dolor de cabeza, fatiga, sarpullidos, eczema, etc. Algunas de las medidas eficaces para prevenir ácaros pueden ser eliminar del dormitorio las alfombras y todos los objetos que acumulan polvo, utilizar fundas antiácaros en el colchón y la almohada. El colchón y la almohada deben aspirarse durante 10 minutos, una vez al mes, y exponerlo al sol durante 30 minutos 2 o 3 veces por año mínimo. Lavar con agua caliente las sábanas y las mantas al menos una vez por semana. Realizar una limpieza periódica de sofás, moqueta y otras zonas de la casa. Revisar periódicamente el domicilio y reparar problemas de humedad que se detecten. Intentar reducir la humedad relativa en toda la casa o al menos en el dormitorio. Otras medidas de eficacia menos contrastadas son el uso de filtros de aire para retener alérgenos de ácaros, acaricidas, que son productos, y el aire acondicionado. Bueno, las garrapatas viven en áreas cubiertas de pasto, arbustos o muchos árboles e incluso en los animales. Pasar tiempo al aire libre, ya sea acampando, paseando al perro, trabajando en el jardín o cazando, nos pone en contacto cercano con garrapatas. Es decir, no importa en el lugar que estemos, hay probabilidades de que podamos tener contacto con alguna garrapata. La mayoría de las garrapatas no transmiten enfermedades, pero algunas portan bacterias u otros organismos que pueden causar la enfermedad de Lyme, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y las articulaciones y ganglios linfáticos inflamados, como también sarpullido del tipo eritema migratorio. Algunas de las maneras para protegerse de estas enfermedades pueden ser usar un repelente químico, usar ropa protectora de colores claros, así podemos apreciar más a simple vista si tenemos alguna garrapata en alguna parte del cuerpo, colocarse los extremos de los pantalones dentro de los calcetines, así evitamos que entren por esa zona, evitar zonas infestadas con garrapatas y revisarse y revisar a sus hijos y mascotas diariamente buscando garrapatas para así quitarlas cuidadosamente. Bueno, el tamaño de los ácaros va de 0,28 milímetros de longitud a 0,40. Son muy chiquitos y para su identificación mayormente tenemos que usar un microscopio. Las garrapatas son un poquito más grandes. Suelen medir entre 3 y 8 milímetros, aunque pueden llegar hasta 1 centímetro tras alimentarse de sangre. Su ciclo de vida tiene 4 fases y existen 2 tipos. Estas son blandas y duras.
Bueno, en esta imagen apreciamos el ciclo vital de una garrapata. Bien, la hembra pone los huevos, esto pasa a larvas, las larvas pasan a ser ninfas y después el macho adulto. Acá apreciamos el ciclo vital de un ácaro, que es más o menos lo mismo. El huevo pasa a larva, larva a protoninfa, después a deutoninfa y se hace el ácaro adulto. Desde el huevo hasta el ácaro dura 30 días este ciclo. Bien, los tipos de ácaros, según su alimentación, son parásitos, se alimentan de la piel o la sangre de los animales, entre ellos el ser humano, ocasionándole daños y enfermedades cutáneas. Los depredadores se alimentan de microorganismos, pequeños artrópodos u otros arácnidos de menor tamaño. Los detritófagos se alimentan de residuos orgánicos dejados por plantas y otros animales, como escamas, trozos de piel, cabello, etc. Fitófagos y micófagos se alimentan de plantas, vegetales y de hongos. Algunos ejemplos de ácaros, tipos de ácaros, pueden ser el ácaro de polvo, es el ácaro común, inofensivo normalmente. Si bien puede estar vinculado con alergias respiratorias y de la piel, es posible encontrarlo en cualquier parte de nuestras casas. En los sofás, en cualquier parte. El ácaro arador de la sarna es el causante de escabiosis, una enfermedad que aqueja al hombre y a otros mamíferos, causándole urticarias y llagas en la piel. Estos ácaros causan túneles dentro de las capas externas del tejido, en donde se alimentan y depositan sus huevos, impidiendo que las heridas sanen de buena manera. Esta enfermedad puede transmitirse de un ser vivo a otro con el simple contacto de sus pieles, pero suele requerir de condiciones higiénicas deficientes para prosperar, es decir, es contagiosa si tenemos contacto de la zona herida con otra persona. Las garrapatas parasitan a diferentes formas de mamíferos, ganados, perros, gatos, pudiendo incluso alimentarse del hombre. Son realmente una forma de ácaro parásito de gran tamaño. Son portadores de enfermedades letales como el tifus, la enfermedad de Lyme o cierta forma de parálisis nerviosa con apenas su picadura. El piojillo de las aves. Estos ácaros hematófagos se alimentan de sangre y parasitan a las aves, sobre todo a las de corral, y en ocasiones pueden proliferar a grado tal de causarle anemia a los animales de cuya sangre se alimentan. Es común hallarlo en gallinas, pavos y animales que se crían en gran número. El ácaro rojo. Este ácaro es típico de los árboles frutales y se lo considera una plaga típica de verano. Suelen hibernar en forma de huevo y emerger en primavera en el envés de las hojas, que debido a ello suelen secarse y caerse. La araña roja, a veces confundido con el ácaro rojo, es una plaga común de los árboles frutales. Suele emplazarse en el envés de las hojas donde teje una especie de telaraña, de ahí su nombre. Ácaro del almaceno gorgojo es otra forma de ácaro doméstico que suele aparecer en las alacenas donde se alimenta de harina, pastas y otras formas vegetales de uso culinario, o de las formas de hongos que se originan en ellos. Algunas variantes son capaces de producir alergias a las personas. Estos ácaros se encuentran, por ejemplo, en los fideos o en algún tipo de alimento y nos puede caer un poco mal si lo consumimos. Después tenemos el ácaro del queso. Este ácaro ataca comúnmente los quesos que han estado guardados mucho tiempo. Su presencia se nota como una costa grisácea y erizosa, en donde se hallan los ácaros vivos, sus huevos y sus heces. El contacto con estos ácaros puede producir en el hombre caso de dermatitis. Después tenemos el ácaro de la roña. Este ácaro afectó a los cultivos de cerca de 30 especies vegetales comestibles. En las hojas son reconocidos por los puntos negros que dejan a lo largo de sus nervaduras, pero pueden infectar cualquier zona verde de plantación. Por último tenemos el ácaro del suelo. Estos animales figuran entre los más numerosos que existen, esparcidos en los suelos de bosques, praderas o cualquier ecosistema que les provea abundante materia orgánica que degradar. Son en ese sentido parte vital del ciclo de transmisión de la materia e integran en el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. La mayoría de los ácaros suelen ser inofensivos, sin embargo, sus disposiciones y los cuerpos de los ácaros muertos figuran entre los principales causantes de alergias comunes y asma en el ser humano. Los tipos de garrapata
Bueno, son muy abundantes y existen aproximadamente 900 especies de garrapatas en el mundo, que se reproducen rápidamente y tienen una capacidad de adaptación impresionante. Estos animales se encuentran agrupados en dos familias, y estas son las garrapatas duras, que se caracterizan por quedarse en la piel del afectado y succionar la sangre hasta que su desarrollo se complete o por tiempo indefinido, y las garrapatas blandas, disculpen, que son las que se quedan en la piel del afectado solamente para alimentarse o desarrollar hábitos. Acá explicamos un poco que la garrapata pica para alimentarse de sangre y queda anclada a la piel mediante un sistema de dientes retrógrados. Durante el proceso de anclaje y succión, involucrará con la saliva una sustancia con componentes anestésicos que hacen que la picadura sea prácticamente indolora. Por eso si nos pica una garrapata mayormente no sentimos el dolor por esta razón. Y en caso de cualquier síntoma deberá tratarse con antibióticos. Acá observamos una herida causada por picadura de garrapata. Ven que es como un contorno rojizo y ahí donde picó está más rojo. Y esta es una erupción causada por ácaros. En la imagen de arriba podemos observar una alergia producida por los ácaros y cómo deja la piel. Bueno, y con esto terminamos la presentación. Bueno, yo voy a hablar de los insectos y los arácnidos. Los insectos son animales invertebrados y comprenden el grupo de animales más diversos de la Tierra. Se conocen aproximadamente 1 millón de especies diferentes. Tienen el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, y en su etapa adulta pasan por un cambio llamado metamorfosis. Los representantes que yo tomé fueron los mosquitos y las vinchucas. Los mosquitos son los causantes de la malaria, que es una enfermedad causada por parásitos. Se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. Es una enfermedad prevenible y curable, pero que también puede llegar a ser mortal. Los síntomas pueden incluir fiebre, vómitos, dolores de cabeza y malestar general. Las vinchucas producen el mal de Chagas. Es común en áreas rurales y de pocos recursos. Por lo general se transmiten a través de insectos infectados que pican a las personas, pero también puede propagarse a través de alimentos contaminados, por una transfusión de sangre, por la donación de un órgano o de la madre embarazada del bebé. Puede causar problemas serios al corazón y al estómago, y si no es controlada puede causar la muerte. Por otro lado están los arácnidos, que se constituyen por arañas, escorpiones, ácaros y arañas de mar, y actualmente hay más de 100.000 especies conocidas. Presentan el cuerpo dividido en 2 partes, cefalotórax y abdomen. Tienen un sistema circulatorio abierto, de manera que no tienen vasos sanguíneos, sino que la sangre fluye por todo el cuerpo. Los representantes que yo tomé fueron las garrapatas y los escorpiones. Las garrapatas son las causantes de la enfermedad de Lyme, que es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Al principio puede causar síntomas como fiebre, sarpullido y dolores de cabeza o fatiga, pero si no se trata temprano puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Los escorpiones no producen una enfermedad en sí, pero su picadura produce un dolor intenso e inmediato. Los síntomas más comunes son espasmos, edemas, vómitos, hipertensión, taquicardia, convulsiones y problemas respiratorios. Existe una suera para tratar los síntomas, pero tienen que ser tratados rápidamente.